Hola, en este video te voy a mostrar 3 trucos psicológicos para vender más. Así que si estás interesado, quédate hasta el final del video porque te regalaré un bonus. ¿Interesado? Empezamos. Ok. Primer sesgo psicológico o un truco psicológico que las industrias o las empresas están utilizando y es el sesgo de la recompensa. Ah, caray, eso sí me interesa. Sí, la mayoría de las empresas están utilizando esto porque actualmente lo que quieren es hacer sentir al cliente de una forma bien, o sea, que el cliente sepa qué es lo que va a recibir. ¡Qué buen servicio! O cómo se va a sentir cuando esté utilizando ese servicio, producto que le estás ofreciendo. Sí, por ejemplo, en las industrias de las bebidas, hay industrias refresqueras que no están vendiendo refrescos, están vendiendo esa sensación de felicidad al destapar una botella. Te están diciendo que si destapas esa botella vas a sentir una felicidad enorme, como en el caso de las empresas como Coca-Cola, por ejemplo, que hace este tipo de marketing. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Otro ejemplo es las bebidas energéticas como Red Bull, que no te están vendiendo la bebida energética, te está diciendo Red Bull te dará alas. Lo que estamos hablando es que cómo te vas a sentir tú después de tomar esas bebidas. ¡Quedé como un tonto anoche! Otro tipo de bebidas que lo que hacen es sentir como perteneciente a un grupo selecto. Y esto es realmente importante. Lo que están atacando, aparte del sistema de recompensa, es a las necesidades de Maslow, a la autorrealización, que es la necesidad más alta dentro de la pirámide. Entonces, bien sabido eso, déjame en los comentarios si te gustaría saber un poquito más de cómo lo podrías tú aplicar a tu negocio. Yo voy a mi destino y voy a ganar. Truco psicológico número 2, y es la escasez. Y eso tiene que ver realmente con la oferta y la demanda. Tranquilo, tampoco lo entendí a la primera. Porque, como te habrás dado cuenta, a mayor oferta y menor demanda, los precios bajan. Y en el sentido contrario, a menor oferta y mayor demanda, los precios suben. Entonces, ¿qué pasaría si hacemos una pequeña variación? Tienes mi respeto, Stark. Tú lo habrás visto en empresas como Amazon o Mercado Libre que utilizan, el precio es este y lo tachan en rojo y el precio nuevo es este con mayor oferta. Vaya dato perturbador. Y más aún, esto ataca a que si tú le pones en tiempo de escasez, pero la promoción estará solamente en 48 horas. Yo creo mis propias opciones. El sesgo psicológico está atacando a la necesidad de quererlo comprar porque sabes tú que es una buena promoción, es una buena oferta. ¡Qué ofertón! Y si no lo compras en ese momento, pues se te va a ir. Y claro, estamos hablando de utilizar estos sesgos de manera apropiada y moralmente bien. ¿Qué rayos es eso? Porque si tú no cumples con esa promoción y realmente el precio del producto no es lo que tú estás diciendo, pues las personas y las clientes se van a dar cuenta. Lo que estamos tratando de hacer es utilizar esto para poder vender un poco más. El tercer sesgo psicológico consiste en la reciprocidad. Y estamos hablando de que la gente quiere recibir algo a cambio antes de comprarte. Y las empresas, por ejemplo, de videojuegos la están utilizando perfectamente bien. Industrias tecnológicas como Spotify, Amazon Music, en general muchas. ¡Ya nos exhibiste! Por ejemplo, tú cuando entras a jugar un videojuego, lo primero que haces es ver, probarlo, testearlo y si te gusta, pues adelante le sigues. Pero si no, pues lo dejas. Veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Entonces lo que está haciendo las aplicaciones o las nuevas industrias es dejar que tú utilices el servicio. Ya ves, Vivi, esas sí son ofertas. Limitado, pero con facilidad de que hacerle un upgrade si haces una compra de un skill, de una habilidad o de algo que te permita no tener límites dentro de la aplicación, como por ejemplo este modelo de negocios freemium que te permite utilizar o testear las aplicaciones o escuchar música, por ejemplo, pero con comerciales. Entonces, al hacer un upgrade, lo que estás haciendo es quitarle esas barreras y usarlo completamente a tu gusto. Tengo un poco de experiencia en ese terreno. Claro, si consideras el fracaso como experiencia.
Y de esto se trata. Ahora, tú dirás, bueno, yo no tengo ese tipo de empresas, yo me dedico a otras cosas, pero lo puedes aplicar. Lo que estamos hablando es que si tú le aportas valor, ok, veamos este ejemplo. A lo mejor tú te dedicas a la industria inmobiliaria y me estarás preguntando, oye Diego, pero yo no voy a regalar una casa. Ok, estoy de acuerdo, pero sí podrías regalar una guía, por ejemplo, paso a paso de cómo comprar y cómo utilizar los préstamos de los bancos. ¿Qué jugada fue esa? O préstamos personales, o cómo empezar a generar esos ingresos para obtener tu propia casa. ¿Ves? O sea, de lo que estoy hablando es, apórtale mayor valor para que al final del día, él, dentro de toda la competencia, dentro de todas las personas que estén vendiendo algo, se acerque a ti porque tú le has ayudado a dar ese brinco, a ese paso. Yo soy el guerrero dragón. Y contigo van a ir. Ahora, dentro de todo esto hay muchos sesgos psicológicos y muchos trucos psicológicos que las industrias están utilizando para vender más. Y ahí es donde entro yo. Excelente. Emprendedor, si te has quedado hasta este momento, déjame en los comentarios qué te ha parecido y si te gustaría que habláramos más de sesgos psicológicos, pues aquí estoy. Mi nombre es Diego Villatoro, soy matemático por profesión y emprendedor por pasión. Oye, pero antes de que te vayas, suscríbete a mi canal, no olvides activar la campanita de notificaciones y déjame en los comentarios qué te ha parecido. Y en el siguiente video te voy a platicar algo realmente interesante que te va a encantar. Así que sin más, chao.